14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Donald Trump sigue tratando de castigar a Europa por su posición en la guerra de Irán. The US is reducing its military footprint in Germany, just days after its chancellor criticized. El presidente estadounidense anuncia que va a retirar 5.000 soldados de los en torno a 39.000 que tiene ahora mismo desplegados en Alemania, su país. Todo esto pocos días después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Irán estaba humillando a Estados Unidos en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo. Los alemanes ya han respondido, dicen que esta decisión era previsible, ahora les explicamos por qué, pero antes nos vamos a ir a Barcelona con esa última hora que les avanzábamos a las 2 de la tarde. Un hombre ha sido detenido por apuñalar y asesinar a una mujer en plena calle. Ha sido en Esplugas de Llobregat, en la provincia de Barcelona, y no se descarta que se trate de un crimen machista. Radio Barcelona, Laura Pons. Todas las hipótesis están abiertas. Ha sido sobre las 11:30 de la mañana cuando en la calle Joan Miró, en una zona residencial de Esplugas de Llobregat, un hombre ha apuñalado mortalmente a una mujer y también habría herido a otros 2 testigos. Los Mossos, que ya han detenido al hombre en el barrio de Las Corts, investigan ahora los hechos. De momento se desconocen las motivaciones de la agresión. Los Mossos d'Esquadra lo que hacen es investigar la relación entre el hombre, el agresor y la víctima. Esa es la última hora en Barcelona. Cualquier novedad volveremos hasta la capital catalana. Tampoco nos olvidamos de que estamos en pleno puente de mayo y hay miles de españoles que están a esta hora disfrutando de estos días. ¿Con qué situación en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues por el momento tranquilidad en la red estatal de carreteras, ya que tan solo encontrarán tráfico en aumento en la salida de Madrid por la A42 en Villaverde, en la salida de Bilbao en la avanzada a su paso por Leioa y tráfico en aumento en la provincia de Málaga en la AP7 a la altura de Torremolinos en sentido Marbella y en el acceso a Málaga por la A7 a la altura de Fuengirola. Pues esto en las carreteras. En el cielo, chubascos y tormentas que mantienen activados avisos en 8 comunidades autónomas a lo largo del día. Beatriz Carmona, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora mismo está activado el aviso naranja en Navarra y La Rioja y el amarillo en las comunidades de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y País Vasco. Y a las 6 se activará en Aragón. Aparte, también hay lluvias y tormentas intermitentes en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Madrid, Valencia, Girona, Badajoz, Murcia, Sevilla y Cádiz. En las Islas Canarias tendrá algunas nubes escasas y lluvias en la isla de Tenerife y en Baleares nubes con algo de sol. En cuanto a las temperaturas, tenemos una media de 17 y 18 grados, con mínimas de 12 en Madrid y máximas de 24 en Almería. Y en los deportes tenemos por delante una jornada de Liga en la que el Barça va a buscar sentenciar la Liga, aunque para que sea matemáticamente campeón no duro, depende también de lo que haga el Real Madrid mañana. Eso es clave. El fin de semana es la primera opción para el Fútbol Club Barcelona, que juega esta noche en el último partido del día en Pamplona a las 9. Lo hace con la novedad de Rafinha en la lista. Si los de Flick ganan hoy y mañana no lo hace el Real Madrid en Cornellá ante el Español, ese partido también a las 9, el Barça será mañana campeón de Liga. En marcha, en la Liga tenemos un Villarreal 0, Levante 0 en la media hora y además la tarde de carrusel nos deja un Valencia Atlético en Mestalla y un Deportivo Alavés Athletic que se juega en Mendizorroza. José Antonio Duro, gracias. A ti. Hora 14. Aida Bao. Die USA werden etwa 5.000 Soldaten aus Deutschland abziehen. Das soll innerhalb Donald Trump ve su orgullo herido y decide dar un paso para que sea interpretado como un castigo en Alemania. Sehr geschickt verhandeln. Oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Solo unos días después de estas palabras, en las que el canciller alemán dijo que Estados Unidos estaba siendo humillado por Irán en las negociaciones de la guerra, el secretario de Guerra estadounidense ha anunciado en las últimas horas que Washington decide retirar de la primera potencia europea 5.000 soldados. 5.000 soldados del contingente de cerca de 39.000 que tiene en Alemania ahora mismo Estados Unidos. Y todo esto, además, dicen fuentes del Pentágono, en el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El ministro de Defensa, Carmen, ha dicho esta mañana que esa retirada parcial de soldados era previsible y que esto le demuestra a Alemania que Europa tiene que asumir cada vez más su propia seguridad. Efectivamente, desde Alemania el anuncio del Pentágono se interpreta como un deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Friedrich Merz no quiere agravar más las tensiones entre ambos países que se han disparado, como apuntaba Saida, a raíz de las críticas públicas del canciller por el devenir de la guerra de Irán. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha sido el único en pronunciarse de momento. Ha dicho que el anuncio no les pilla por sorpresa. Estados Unidos quería revisar su presencia militar en Alemania y centrarse más en el Pacífico y en China. Pistorius ha recordado
recordado a Estados Unidos que la presencia de sus soldados en suelo europeo y alemán redunda en beneficio mutuo, y también ha instado a los socios europeos a invertir más en defensa y a asumir una mayor responsabilidad. El mismo mensaje que ha dicho hoy la OTAN. En Alemania hay cerca de 40.000 soldados estadounidenses. El país es punto neurálgico para las operaciones en Oriente Próximo, gracias a la base aérea de Ramstein. Cerca se encuentra también el hospital militar más grande fuera de Estados Unidos, y en Stuttgart tiene su sede el Mando Superior de Estados Unidos para Europa. La decisión de la Casa Blanca, Aida, llega después de que el gobierno alemán haya decidido aumentar notablemente el gasto en defensa en los próximos años. Eso en detrimento de prestaciones sociales. Carmen, gracias. Un saludo, hasta luego. La primera consecuencia la vemos en Alemania, pero en los últimos días el presidente estadounidense, estábamos recuperando ese sonido, dijo que España e Italia podrían ser los siguientes países de los que Estados Unidos retirase sus tropas. Países a los que también acusa de no haber colaborado. Aún así, María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. Estados Unidos tiene una amplia presencia militar en nuestro continente y no tiene margen legal para reducirlo drásticamente. Sí, el ejército estadounidense está distribuido en 30 bases permanentes y en otros 19 emplazamientos militares. En Alemania es donde más efectivos tiene, país al que sigue Italia con la presencia de más de 12.600 soldados, Reino Unido con más de 10.000 y España es el cuarto de la lista con casi 4.000 militares, según datos del Departamento de Defensa a finales de diciembre de 2025. Si Washington, como dice, en un plazo máximo de un año retira los 5.000 efectivos de Alemania, se mantendrían unos 80.000 en total en territorio europeo. Aproximadamente es la misma cifra previa a la invasión rusa de Ucrania. Si Trump, tal y como deja caer, reduce su presencia militar como represalia a quienes no colaboran con él en la guerra, como amenaza a España, solo podría sacar a 4.000 soldados más en total porque tiene un límite legal. Una norma aprobada a finales de 2025 que prohíbe al gobierno reducir su presencia militar en Europa por debajo de los 76.000 soldados. Recordamos, Aida, la importancia geoestratégica para Estados Unidos de las bases de Rota y Morón aquí en España. Su ubicación en el flanco sur de la OTAN le es vital para su control del estrecho de Gibraltar y, en el caso de Morón, permite una rápida reacción aérea en África del Norte y en Oriente Próximo. Esto sobre la presencia militar de Estados Unidos en Europa, pero Trump ha dejado más titulares en las últimas horas. Titulares que también tienen que ver con sus planes a corto plazo en el mapa mundial. Cuba, which we will be taking over almost immediately. El presidente estadounidense ha dicho que tomarán la isla de Cuba inmediatamente en cuanto terminen su tarea en Irán, Lucía Hernández. Durante su discurso en un evento en Florida, Donald Trump ha dicho que van a tomar el control de Cuba inmediatamente y que el país tiene muchos problemas. Eso sí, también ha dicho que le gusta terminar un trabajo antes de lanzarse al siguiente y que primero tendrá que acabar con la guerra en Irán. On the way back from Iran, ha dicho que en el camino de vuelta desde Irán desviarán el portaaviones USS Abraham Lincoln hacia la costa de Cuba y ha bromeado que cuando el buque esté a 100 metros de la isla, los cubanos dirán muchas gracias, nos rendimos. Todo esto horas después de que la Casa Blanca haya publicado nuevas sanciones contra el gobierno cubano. Entre las medidas han aprobado una que castiga a las personas extranjeras o estadounidenses que desarrollen actividades que generen ingresos de divisas para Cuba. Esta amenaza a Cuba tiene lugar en un contexto, como decía Lucía, delicadísimo para los cubanos, con una asfixia energética impuesta por Estados Unidos a la isla desde inicios de año y con negociaciones en marcha entre el gobierno de Díaz-Canel y la Casa Blanca. Sohaib Nadi, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. La caída de Cuba ha sido un asunto de Estado en la Casa Blanca desde la vuelta de Trump. Dijo que no hacía falta que hiciera nada porque el régimen iba a acabar cayendo por sí solo. Pero en realidad Washington sí que está haciendo y mucho. Estamos siguiendo con estas conversaciones. El propio presidente Díaz-Canel reconoció por primera vez conversaciones entre La Habana y la Casa Blanca. Según el portal Axios, las negociaciones la están encabezando el propio secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, a través de un interlocutor del castrismo. El aparato del régimen parecía tan acorralado por las sanciones de Estados Unidos que estaban dispuestos a pactar una solución pacífica que evitara, además del colapso económico, una posible intervención militar estadounidense. Pero en Cuba han vuelto a elevar el tono contra Washington y ahora los paralelismos de una intervención militar al estilo de Caracas vuelven a ser inevitables. Hora 14. Aida Bao. Y más allá del plano militar,
Trump ha vuelto a soltar al aire otra de sus amenazas. En las últimas horas ha anunciado que va a elevar del 15 al 25% los aranceles a todos los coches y camiones europeos desde la semana que viene, aunque no ha dicho específicamente por qué lo hace. En todo caso, es fácil enmarcarlo en esta estrategia de represalias por falta de apoyo que ha decidido emprender en Europa. Y de momento en Europa, Adrián del Pozo, ¿qué dicen? Pues fuentes del Ejecutivo Comunitario aseguran que la Unión Europea está plenamente comprometida con una relación con Estados Unidos que sea predecible y mutuamente beneficiosa. Incluso dicen cuando buscan claridad sobre la posición de la administración Trump. Mientras, altos cargos comunitarios también se han pronunciado de forma individual. El presidente de la Comisión de Comercio en la Eurocámara ha calificado de inaceptable la amenaza de un Trump que asegura no es de fiar. Mientras la Unión cumple lo prometido, Estados Unidos sigue incumpliendo sus compromisos, dice. Por su parte, la líder de los socialdemócratas europeos, la española Irache García, ha ido más allá y ha escrito en redes que los 27 deberían activar el arma que tiene la Unión para hacer frente a los ataques comerciales. Un arma que permitiría incluso prohibir el acceso de bienes estadounidenses a suelo europeo. De llegar a aplicarse, porque ya sabemos que el presidente es como una veleta y todo depende de cómo se levante Trump, pero de llegar a aplicarse estos aranceles del 25% a coches y camiones europeos, ¿qué efecto tendrían en Europa y en España? Carlos Sevilla. Bueno, si se aplican los nuevos aranceles a la automoción, van a escocer a la Unión Europea porque destina al mercado estadounidense cerca del 16% de los vehículos que fabrica, unos 800.000 vehículos al año, con Alemania a la cabeza. En España el impacto de los aranceles sería limitado porque nuestro país apenas exporta vehículos ya ensamblados a Estados Unidos. La mayor parte van a la Unión Europea, el 70%, y en menor medida a los países del Magreb. Sin embargo, aquí los nuevos gravámenes sí los podría notar la industria auxiliar, la de componentes de la automoción, y no solo por las piezas que las empresas españolas envían a Estados Unidos, aunque Trump no ha aclarado todavía si están afectadas por los aranceles, también lo sufrirían por las exportaciones que venden a países europeos como Alemania o Francia, que podrían recortar sus pedidos. Trump anuncia castigos militares y económicos contra Europa, apunta a Cuba y todo esto le viene genial para intentar tapar el atascamiento de la guerra de Irán, una guerra que inició él mismo con Netanyahu sin preguntarle a nadie y que ahora se le está atragantando al Pentágono. Una guerra de Trump contra Irán que alcanza niveles de desaprobación similares a los de las guerras de Irak y Vietnam, según las encuestas que se están publicando en Estados Unidos. Hoy se cumplen 2 meses de guerra, allí ya estarían vulnerando los 60 días de periodo máximo que pueden seguir en guerra en Estados Unidos sin un aval del Congreso, pero el Pentágono se está aferrando al alto el fuego para decir que no han incumplido plazos. Todo esto, como decimos, con las negociaciones para la paz atascadas. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Pues sí, cuando se cumplen ya 4 semanas desde que entrara en vigor esta tregua, lo cierto es que no hay signos de que Estados Unidos e Irán vayan a alcanzar un acuerdo que realmente pueda poner fin a esta guerra, que, recordemos, entre otras cosas, ha provocado la mayor interrupción de la historia en el suministro energético mundial. Pero es que además, según ha revelado una investigación de la CNN, los ataques iraníes lanzados aquí en Oriente Próximo durante el mes de marzo y abril provocaron una destrucción sin precedentes en al menos 16 bases de Estados Unidos. En cualquier caso, este sábado un alto mando militar iraní ha indicado que es probable que Estados Unidos reanude los bombardeos contra el país persa. Sobre esto ha dicho que sus fuerzas están preparadas para hacer frente a nuevos ataques. Estas declaraciones, recordemos que llegan después de que ayer Donald Trump dijera que no está satisfecho con la última propuesta que le han hecho llegar los iraníes, en la que insisten de nuevo en dejar fuera el programa nuclear y negociar ahora el fin de la guerra y la reapertura de Hormuz. Gracias, Nuria. Mientras aquí en casa el gobierno español sigue muy pendiente del ciudadano español de origen palestino que está siendo retenido por Israel después de que los de Netanyahu hayan interceptado en aguas internacionales en las que no tienen soberanía una flotilla solidaria de barcos que se dirigía a Gaza. Sare González, buenas tardes. Buenas tardes. Los más de 170 tripulantes de esos barcos han sido llevados al aeropuerto en Grecia para que fueran repatriados a sus países de origen, pero Israel se ha quedado con un ciudadano brasileño y este otro español del que hablábamos, a los que acusa de apoyar a Hamás. Saif Abu Keshep, que así se llama, el español de origen palestino, está retenido en Israel y esta mañana estaba previsto que el cónsul español en Tel Aviv pudiese verle. Eso es, esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en una entrevista de Cataluña Radio, no ha dudado en señalar que se trata de una retención ilegal. Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Yo se lo he hecho saber así a mi homólogo israelí. Esta mañana estaba citado el cónsul de España en Tel Aviv, donde ya se encuentra, ya tenemos confirmado que se encuentra este ciudadano español, al que acusan de ser miembro de una organización de palestinos en el extranjero que Estados Unidos e Israel vincula con Hamás. Según sus compañeros de flotilla, Saif Abu Keshep habría sido torturado además por las fuerzas israelíes, aunque el ministro aquí ha preferido ser cauto. No podemos confirmarlo, desde luego, porque todavía no
lo hemos visto. Sí que ayer... Hasta ahora, desde el Ministerio de Exteriores aún no han confirmado si han podido hablar con él ni en qué estado se encuentra. El gobierno exige la repatriación y liberación de Abu Keshek en un día en el que la guerra de Irán, pero sobre todo esas últimas amenazas de Trump a Europa, siguen marcando los mensajes políticos también en España. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Desde el Gobierno esta mañana el ministro Óscar López ha pedido calma. Tranquilidad en el sentido de que España es un socio fiable de la OTAN, lo hemos sido siempre, lo vamos a seguir siendo, y que, desde luego, ser un socio fiable no se puede confundir con apoyar una guerra injusta en la que está solo Estados Unidos, en la que desde luego no está la OTAN y que ha sido rechazada por todos los países de la Unión Europea. Es verdad que Pedro Sánchez fue el primero, pero no estaba solo, fue el primero. Desde la otra pata del Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido más contundencia a Bruselas. Que la comunidad internacional, empezando por la señora von der Leyen, se pongan delante. Basta de amenazas, basta de chantajes y, desde luego, lo que a mí me gustaría es un paso adelante por la Comisión Europea señalando el camino al señor Trump. Y después está Núñez Feijóo, que hoy está en los actos del 2 de mayo en Madrid, acompañado de Díaz Ayuso o de Almeida, unos actos organizados por la Comunidad de Madrid a los que no han invitado a miembros del Gobierno. Y en esos actos, por el momento, no tenemos ninguna respuesta por parte del Partido Popular a las amenazas en el panorama internacional de Donald Trump. En lo que sí se ha querido referir Feijóo esta mañana, allí en los actos del 2 de mayo, es preguntado por los periodistas a la denuncia de la mujer del presidente del Gobierno, de la denuncia de Begoña Gómez, al agitador de ultraderecha Vito Quiles por una agresión de la que lo acusa en un restaurante de Madrid esta semana. Ella asegura que el ultra la abordó en el interior de un restaurante, que le impidió salir a la calle y lo ha denunciado. Feijóo se sigue refiriendo a Vito Quiles como un periodista. Los populares lo defienden y lo blanquean. De hecho, recordamos que lo llevaron al cierre de campaña de Azcón en Aragón o a un acto de Nuevas Generaciones del PP en Madrid. Y dice Feijóo, en todo caso, que esos hechos se tienen que aclarar. Yo creo que hay que esclarecer los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta? He visto, o al menos he leído, que parece ser que tanto la mujer del presidente como el periodista han presentado sendas denuncias. Vamos a esclarecer los hechos, pero ese tipo de actitudes tampoco creo que deban de ser compartidas por la sociedad española. Ambigüedad y ausencia de condena taxativa a lo que le ha ocurrido a la mujer del presidente del Gobierno por parte del PP, le ha contestado a Feijóo esta mañana el ministro Óscar López. Yo lamento que un partido que antes era de Gobierno identifique a un agitador que está financiado con el dinero del Partido Popular, que trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es. El periodismo defiende la verdad y lo que hacen ese tipo de agitadores es justo lo contrario. Unos actos del 2 de mayo en los que ya en clave madrileña la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha utilizado esta mañana el discurso institucional para hacer oposición al Gobierno central. Trata Ayuso de tapar así las fugas de voto a Vox en un momento de crecimiento de la extrema derecha también en Madrid, un crecimiento que puede poner en peligro la mayoría absoluta de la baronesa. Radio Madrid, Javier Alonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Las encuestas dibujan una Ayuso ligeramente a la baja que podría haber peligrar su mayoría absoluta el año que viene por el empuje de Vox. Por eso, la presidenta madrileña, que siempre ha llamado a los jóvenes a ser bravos y desacomplejados, ha utilizado hoy su discurso institucional para pedirles que no se dejen llevar por cantos de sirena ideológicos. ¿Qué futuro vamos a dejar a esta juventud si no se habla de sus problemas y todo se politiza para que cada respuesta siempre pase por el filtro de la ideología? Solo podemos decirles que no les vamos a fallar. La presidenta no ha invitado a los actos a nadie del Gobierno central, lo justifica por la negativa a que participen las Fuerzas Armadas, así que Ayuso se ha referido a la sociedad madrileña como otro ejército para terminar advirtiendo a la Moncloa, se entiende, de que no se dejará controlar por nada ni por nadie. Ayuso ha reivindicado a Madrid como motor, dice, de España, con una referencia a Cataluña como nación incluida, que ha sonado, Aida, a lapsus. Quien también está pendiente de su mayoría absoluta es Juan Manuel Moreno en Andalucía, comunidad que afronta ya su primer fin de semana de campaña electoral. Hora 14. Aida Bao. Hoy con todos los candidatos ya sobre el terreno, en el Partido Popular hoy hablan de sedentarismo infantil o cambio climático. Moreno sigue en su posición centrada, intentando atraer a exvotantes del PSOE. Los socialistas, por su parte, se centran hoy además en la sanidad y en la igualdad. En Vox, críticas a Mercosur. En Adelante Andalucía se centran en los comedores escolares. Y en Por Andalucía piden más impuestos a los ricos. Con la crónica de campaña desde Radio Sevilla, Mercedes Díaz, buenas tardes. Ha sido una mañana en la que el candidato popular ha lanzado mensajes para la comunidad escolar. Dice que combatirá el sedentarismo si sigue gobernando y que para él será una prioridad luchar contra el acoso escolar. Juan Manuel Moreno.
Vamos a fomentar que los niños tengan actividad física a diario y programas municipales de deporte infantil. La candidata socialista ha lamentado que cuando las derechas se sientan a negociar para formar gobierno se dediquen a recortar en derechos de las mujeres, y eso puede pasar en Andalucía. María Jesús Montero. Lo que sí tenemos es una amenaza de involución respecto a los derechos de las mujeres y la mercantilización que se hace por parte de la derecha de comerciar con esos derechos. La ultraderecha de nuevo lanza mensajes contra las energías limpias y las placas solares y contra los acuerdos de Mercosur. Manuel Gavira, candidato de Vox. Queremos que en Jerez haya más viñedo y menos placa. Queremos que las energías renovables estén en suelo no productivo. El candidato de Por Andalucía, Antonio Maillo, insiste en que hay que subir los impuestos de los ricos para invertir en sanidad y vivienda. Que los ricos de Andalucía tienen que pagar y no pagan, que ese pago de la fiscalidad, que supone 1.000 millones de euros más, es un aliciente y un acicate. Y Adelante Andalucía ha prometido que llevará otra vez al Parlamento su ley de los comedores escolares para terminar con el catering que se cocina a cientos de kilómetros del colegio, donde se sirve luego frío. Que en todos los colegios haya una cocina, con un cocinero, una cocinera, y que le haga de comer, pues que la alimentación es parte de la educación de nuestros niños. Palabras del candidato José Ignacio García. Mañana Feijóo estará en Andalucía. Hablamos ahora de vivienda, después de que el decreto ley que prorrogaba durante 2 años los alquileres haya decaído finalmente en el Congreso esta semana. Les vamos a contar hoy algo sobre el mercado de la vivienda y los contrastes que nos deja en un mercado que tiene a la clase media desesperada por encontrar un alquiler digno y que pueda pagar. Bueno, pues paralelamente a eso, nuestro país se ha consolidado en los últimos años como uno de los líderes mundiales en inversión inmobiliaria de lujo. Málaga, Mallorca, Madrid, Barcelona son lugares en los que se compran casas que cuestan más de 1,5 millones de euros. Una gran parte de los que compran son extranjeros, aunque depende mucho del estudio al que miremos. Se sitúan entre el 40 y el 90% del total de compradores, según el estudio y la inmobiliaria a la que se lo consultemos. Unas viviendas de lujo que cada vez tienen más tirón en redes sociales. Pablo Seguí. 3, 2, 1... Ya. 400 metros cuadrados, 3 terrazas, piscina. Estamos en un ático en la calle Santa Engracia, en el madrileño barrio de Chamberí. La inmobiliaria Adiza graba uno de sus vídeos para redes sociales. En 3.900.000 euros, una obra nueva al alcance de unos pocos. En muchas ciudades y territorios de España cada vez se venden más viviendas por encima de los 2 millones de euros. Vale. ¿Qué tal ha quedado? Súper bien. Las reproducciones del vídeo en redes se multiplican al otro lado del Atlántico, sobre todo en Latinoamérica. Carlos Murillo es boliviano y llegó a Madrid hace 3 años junto a su mujer y su hija. Cuando vinimos a España, lo primero que decidimos era comprar vivienda. Nosotros compramos la vivienda en Pozuelo de Alarcón, en estos condominios que hay en la finca. ¿Por qué España atrae al capital internacional? Buenas condiciones de vida, un buen sistema de salud, seguridad, viniendo de países como Brasil o Perú, donde México uno aprecia mucho. Las inmobiliarias añaden más factores. Hablan de la gran infraestructura española o el buen momento que atraviesa la economía y su mercado laboral. Ahora bien, ¿qué impacto tiene todo esto en el mercado de vivienda en general? Según datos del Registro de la Propiedad para la SER, las transacciones inmobiliarias por encima del 1 millón de euros representaron el 3,5% del total de compraventas en 2025 y por este motivo los expertos señalan que el lujo no es la principal causa del problema de acceso a la vivienda que hay en España. Pedro Soria es consejero de negocio en la tasadora Tecnitasa y asegura que el lujo y el mercado general funcionan en paralelo, pero matiza que en las ciudades estos mercados no son estancos. Esta es la famosa mancha de aceite. Al final el mercado de superlujo estaba muy concentrado en determinadas zonas. En Madrid va subiendo el precio y sí que hay parte del mercado que se va viendo expulsado hacia otras zonas. Según esta tasadora, las Islas Baleares y la zona de la Costa del Sol, en Málaga, concentran el 70% del mercado del lujo español. En Madrid se registran el 13% de las operaciones. Y sobre el planeta en el que vivimos y la toxicidad de algunos productos que podemos comprar en cualquier tienda, atención a esto. Los europeos estamos expuestos a 100.000 toneladas de productos químicos que está probado que producen cáncer. La Comisión Europea aprobó hace 4 años la prohibición de estas sustancias, pero esa prohibición en muchos casos todavía no se ha implementado. Los retrasos burocráticos están provocando que los consumidores europeos todavía podamos comprar productos con químicos que está demostrado por la ciencia que son malos para la salud. Marina Fernández nos cuenta a cuáles hay que poner más atención.
los tickets del súper, las sartenes antiadherentes, los chubasqueros, algunos muebles e incluso los pañales, aunque en este caso en niveles muy bajos. Es casi imposible evitar la exposición diaria a toda una serie de tóxicos que la propia Comisión Europea reconoce que afectan a la salud. Que están asociadas con cáncer, infertilidad o problemas hormonales como los retardantes de llama, los bisfenoles, los PFAS. Tatiana Santos es jefa de políticas de productos químicos de la Oficina Europea de Medio Ambiente, la organización que junto a Client Earth, la red de abogados ambientalistas, acaba de sacar los colores a la Comisión en un informe sobre el incumplimiento de su propia hoja de ruta. Ese plan está muy retrasado a causa de la presión de los lobbies de la industria química y las actuales derivas europeas. Con este estudio sobre la mesa, Bruselas se expone a una oleada de demandas judiciales. Cuando se identifica un riesgo para la salud, las autoridades tienen la obligación legal de actuar sin demora. La Comisión no ha respondido a la publicación de este informe concreto, pero viene justificando el retraso por la complejidad del sistema. Sorprenderla, elegirla, planear un día solo para ella. Eso también es regalar, porque compartir es la forma más bonita de celebrar. Y regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda web y app. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Hora 14. El láser. Aida Bao. El diario El País cumple medio siglo y el periódico está celebrando un cumpleaños por todo lo alto con un festival en el Matadero de Madrid que dura todo el fin de semana. Hoy los lectores que se acerquen por allí, por el Matadero, pueden, entre otras cosas, escuchar a Rosa Montero, a Juan José Millás, a Manuel Javois, a Elvira Lindo. Todos ellos han explicado esta mañana cómo escriben sus columnas a los lectores. Aunque, eso sí, estas últimas horas han dado para mucho más. En ese festival en el Matadero de Madrid está Belu Jiménez. Belu, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Y tanto que para más, porque ha sido una mañana muy movida aquí, donde los lectores han sido los protagonistas. Hace pocos minutos terminaba la lectura de algunas de las cartas al director de estos 50 años y durante toda la mañana hemos podido ver cómo los lectores visitaban también la exposición de fotoperiodismo. Imágenes y hechos históricos y cosas que han pasado en estos 50 años que no recuerdas y que de repente te vuelven otra vez a la memoria y que es muy, muy impresionante. Nostalgia pura y dura y muchas escenas de mucho dolor, desde luego. Impresiona la memoria democrática. Muchos recordaban con nostalgia estos 50 años y los más jóvenes contemplaban en las fotos su historia más reciente. Y precisamente voces jóvenes son las que hemos podido escuchar en la grabación en directo del podcast Hoy en el País, donde Gabriel, Nuria y Naya, de 17, 18 y 20 años, han hablado de sus preocupaciones. Como el romper esa barrera muchas veces que hay, pues eso, entre gente más mayor, gente más joven. Meter a todos los jóvenes en un saco al final es dañino para nosotros y yo creo que mediante estos eventos podemos conseguir que se le dé voz y altavoz a los jóvenes. Yo volvería a repetir porque siempre me ha gustado estas situaciones de hablar con la gente. Tal. También, como decías, hemos podido escuchar a algunos de los columnistas del País, como Juan José Millás, Rosa Montero o Elvira Lindo. No soy una experta en nada. Entonces, ¿cuál es la labor de un columnista? La labor de un columnista es captar a gente, encontrar a personas que puedan sentirnos que tenemos un ejemplo de lo que está sucediendo, ¿no? También Manuel Javois compartía con los lectores esta anécdota. Desesperado y me dicen que me han dado el premio Mariano de Cavia por mi artículo ¿Por qué no tengo WhatsApp? A que no adivináis cómo estaban intentando contactarme. O Martín Caparrós, que ha hablado de una idea innovadora, columnas musicales mezcladas con viñetas que suenan así. En castillos de cristal, poco a poco fui creciendo. Durante esta tarde, Aida, y mañana aún se puede disfrutar de este festival con conciertos gratuitos y encuentros con artistas como Andrés Suárez. Pues eso, en el Matadero de Madrid. Y también sobre la cultura, noticia que hemos conocido esta mañana. Ha muerto a los 89 años José María Cruz Novillo, diseñador de los logos de la España democrática. Adrián del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes. Dicen de él que fue el hombre que diseñó España, título también del documental que repasó su figura en 2019. Hijos suyos son los logos de empresas como Correos, Repsol o Telefónica, de medios de comunicación como El Mundo, la bandera de la Comunidad de Madrid o incluso los billetes de pesetas y el mítico puño y rosa, logo del PSOE. Hay alguien del partido que, por lo visto en un libro, dijo que parte del mérito de haber ganado las elecciones era
logotipo, la marca que había dibujado El Cruz medio Novillo, especializado Gráfica ha confirmado la muerte de Cruz Novillo este sábado a los 89 años. Pues eso es lo que hemos confirmado, muerte de Cruz Novillo a los 89 años. Y nos vamos hoy hablando de música, porque Melanie C, a la que muchos recordarán por ser la Spice Girl deportista, vuelve con un nuevo álbum. Es la única de la banda que ha conseguido mantener una carrera musical estable y destacada en estos últimos 30 años. Beatriz Carmona. Melanie C presentó su álbum Sweat en un concierto multitudinario el pasado jueves en Londres. En la actuación, la artista cantó canciones míticas de las Spice Girls como To Become One, algunos de sus éxitos en solitario como I Turn to You y también temas nuevos como Drum Machine o Sweat, de un nuevo disco que muestra una nueva etapa musical más electrónica, discotequera y enfocada a la pista de baile. Durante el concierto, Melanie C se emocionó y agradeció el apoyo a un público que lleva siguiéndola durante tantos años. Pasen buena tarde, adiós.